el Observatorio de Criminalidad en el país, a propósito bueno, comparando un periodo con otro periodo, para resumir, en general lo que sí se observaba era una tendencia a la baja en los delitos en general, pero, y no es menor, los últimos 3 meses del año señalaban un aumento en algunos delitos, y vaya que delitos, ¿no? Importantes. Se generó una polémica, y no por descreer necesariamente de que las cifras son oficiales, porque además utilizan la misma herramienta que utilizaban los gobiernos anteriores. Casi que es hasta la misma gente que estudia y aplica esta metodología que se aplicaba en los gobiernos anteriores. O sea que lo que puede haber generado, si se quiere, polémica, bueno, es tal vez algo más subjetivo o maneras de cómo, dónde pararte para mirar estos números. Vamos a ver qué decía, por ejemplo, el senador Carrera sobre los números presentados. Y después nos va a estar acompañando aquí el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, el propio Santiago González. A ver. El senador y exdirector del Ministerio del Interior afirmó que existe más violencia. Y ese dato fue confirmado por el ministro del Interior, porque el ministro plantea los últimos 9 meses, pero cuando le hacen alguna interrogante o hace referencia al último trimestre, el ministro lo reconoce, que existe un incremento de la violencia. Según los datos del Ministerio del Interior, entre enero y septiembre disminuyeron todos los delitos en comparación con el mismo periodo del año pasado y del año 2019. Y en el trimestre julio-septiembre sí hubo un aumento de homicidios y violencia doméstica en comparación con el mismo periodo del año pasado. El observatorio del Ministerio señaló 3 homicidios más. El senador dice que la diferencia es mayor. De acuerdo a las fuentes de información pública, existe una diferencia de 8 homicidios. En el último trimestre, los delitos de violencia han aumentado. Y si comparamos julio, agosto, septiembre con julio, agosto, septiembre del año pasado, en el último mes de septiembre hay un aumento de 1 delito homicidio por día. Bienvenido. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, gracias. ¿Todo bien? ¿Tiene abono el señor? Algo que dice... Bueno, ¿sabés que en la administración anterior costaba mucho que venga alguien del Ministerio del Interior al programa? Así que ahora que vienen, vamos a aprovechar. Pero viene siempre el mismo. Santiago González, dígame, algo que dice... Bueno, creo que nadie va a discutir que por un lado es una buena noticia la tendencia a la baja que se registra comparando los periodos previo a pandemia y este año, pero los últimos 3 meses son el problema, ¿no? Porque además es donde se plantean las preguntas, bueno, a ver, ¿qué porcentaje de éxito en esta tendencia a la baja tendrá la LUC, que es un análisis fundamental? ¿Qué porcentaje le corresponde al efecto pandemia? ¿No? Creo que por allí son un poco las discusiones. Y después el tema de los números en concreto. Lo que dice el senador Carrera, de que encuentra diferencias entre lo que es la información que él saca a partir de, básicamente, la prensa, con los datos del observatorio, ¿al lugar o...? Bueno, muchas gracias. No, por favor. Para mí es un placer venir muy seguido y estar con amigos debatiendo cosas que son tan importantes para la ciudadanía. No creo que todo el mundo esté contento con las cifras. Creo que el senador Carrera no está contento con las cifras. Bueno, ¿ustedes están contentos con las cifras? Vamos a poner, no están contentos desde el 1 de marzo del año 20 que hemos ido dando las cifras del observatorio con la misma metodología, con el mismo equipo que crearon ellos, en un hecho que yo lo he dicho 50 veces, lo voy a decir por vez 51, lo voy a decir 10.000. El observatorio tiene que ser como el Instituto Nacional de Estadística. Nadie pone en juicio cuántos habitantes hay en el Uruguay. Porque hay un equipo que pasa en los gobiernos, viene un nuevo director de estadística, pero se mantiene la metodología, la forma. Y si hay un cambio en la metodología, es una política de Estado. La política de Estado de medición de cifras es exactamente la misma. ¿Cómo se recogen las denuncias? Es más, hay más posibilidad hoy por hoy a recoger las denuncias que lo que había hasta el 1 de marzo del año 2020. ¿Qué es lo que hubo el 1 de marzo del año 2020? El presidente de la República en torre ejecutiva con el ministro de Larrañaga en ese momento, hoy es el ministro Heber, y se hizo también cuando asumió el ministro Heber lo mismo, le pidió a los jefes, los embistió en los cargos a los jefes de policía de todo el país, y les pidió compromiso, les pidió salir a patrullar, porque hasta el 1 de marzo del año 2020 los comisarios no tenían la posibilidad, no tenían permitido reunirse con vecinos.
no había el contacto, que todos nosotros, es algo tan natural, lo tenían prohibido por la dirección de la policía, del Ministerio de Interior, del señor Bonomi. Y les pidió respuestas y resultados, como a todos. Y salimos todos a buscar eso. Entonces hay un enorme respaldo político del policía, enorme. Y después viene un respaldo jurídico, que es la ley de urgente consideración. Si la ley de urgente consideración cae, sin duda los delincuentes van a festejar. Eso no tengo ningún tipo de duda. Porque la ley de urgente consideración va contra el delincuente. No le quita ningún tipo de libertades ni ninguna posibilidad a nadie que viva en este país y que viva como trabajador, estudiante, jubilado, ama de casa, empresario, lo que fuere. A nadie. Entonces, lo que está en discusión ahora es el factor pandemia, que han insistido con el factor pandemia. Bueno, lo primero que dice el senador Charles Carrera avala las cifras de disminución de rapiñas y hurtos, que es lo que a la sociedad común más le estorba. ¿Qué nos pedía la gente en la campaña electoral? Que se termine el que te pongan un arma en la cabeza, que es una rapiña, que te vivan robando las cosas, que bajen, entonces que la gente pueda tener seguridad en todo el país. La seguridad más clara es cuando la gente tiene menos hurtos y menos rapiñas. En el trimestre, que es lo que al senador Carrera no le preocupan 18 meses, le preocupan 3 meses porque ahora sí, es pristino, ya se acabó la pandemia. Antes, todos los delincuentes que agarró la policía, todo lo que trabajó el Ministerio Claro, ya deja de ser la pandemia la excusa de por qué sube o por qué baja la delincuencia. Ahora estamos... Ahora podemos comparar de que bajamos las rapiñas un 18,3 y un 0,2 los hurtos en el trimestre. Pero capaz que el señor Carrera quiere empezar a compararse con su gestión. No, antes de eso, pero los buenos números del trimestre son esos, pero ¿qué pasa con homicidios? Iba a eso. Aumentó 3,8 en el trimestre. En el año 21 bajaron 22,2. No, no, por eso mismo digo, la tendencia a la baja es buena. La tendencia a la baja lleva 18 meses. Sí, sí. La diferencia es que con el Frente Amplio la flecha de delitos era así. Constante, no frenaba nunca. Lo que no les gusta es que la flecha haga así y bajen los delitos. Entonces le van a buscar que esto es por A, B, C, D o E. En el mundo, cuando hablamos del mundo, porque ellos comparan con el mundo, hubo toques de queda, hubo obligatoriedad de quedarse en los domicilios. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que la policía agarre a una persona robando si no había nadie en la calle? O había gente o no había gente. Cuando salía el Frente Amplio a decir de que las aglomeraciones, no de este Prado, del Prado pasado, que era una barbaridad, cómo estaban permitiendo que la gente salga, que había que quedarse confinado, pedían un confinamiento porque había mucha movilidad. ¿Había movilidad o no había movilidad? Porque se tienen que poner de acuerdo si había o no había para la salud y había o no había para la seguridad. Y tiene que concordar si había o no había para las dos cosas, porque la sociedad es una sola. Cuando una persona va presa es porque la policía lo agarró, porque alguien lo denunció, porque un fiscal actuó y un juez actuó. Y ahí la persona va presa. Y todo ese ciclo no se hace simplemente por humo o de boquilla o diciendo lo que hicimos. No, eso es un procedimiento policial realizado de muy buena calidad. Al día de hoy, el incremento de personas privadas de libertad son 2.150. Tema enorme que vamos a hacer con el sistema penitenciario que estamos trabajando y mucho. Pero esos 2.150 personas las agarró la policía. Entonces no se puede minimizar el trabajo de 18 meses porque ahora sí se terminó la pandemia. Porque para la salud, lo de la pandemia era una enorme movilidad hace un año. Entonces pongámonos de acuerdo y pongámonos contentos. Es un tema de los uruguayos. Todos vivimos en algún barrio o alguna localidad de este país. Todos tenemos hijos. Yo quiero que mis hijos salgan sin que les pase nada. Todos queremos que nuestros padres no le rompan o no le roben la cartera, la tiren al piso, a la madre, o lo roben al padre, o que los gurises, o que la plaza, o que la boca de pasta base. Entonces, cuando nosotros cerramos 1.900 bocas de pasta base, en estos 18 meses triplicamos o cuadruplicamos lo que había antes con la creación de la brigada departamental. Deberíamos ponernos contentos, pero no nos vamos a poner contentos porque ahora se ha puesto la inseguridad como un tema político. Y la inseguridad en un tema político que no existía para el Frente Amplio porque sus números eran tremendos, de lo malo que nos entregaron, ahora tienen que salir a hablar por el tema de la luz. Entonces, pero a ver, pongámonos contentos. Con la mano en el corazón, ¿acaso no hizo eso el actual oficialismo? Incluso
configuró una campaña política para llegar a la presidencia, Victoria, porque los números eran, la inseguridad. Los números eran horribles. La rapiña crecía... No estoy diciendo que no debían hacerlo. Pero era por eso. Estoy señalando que siempre se hace el ejercicio político, ¿no? Política y siempre. Politiquería no siempre. Cuando los datos son buenos... A ver, si hay una gran cosecha en el agro, vamos a criticar al ministro de Ganadería. Tenemos los números más, no es que esté pasando ahora, en el caso que suceda, ¿le vamos a pegar al ministro de Ganadería o vamos a preocuparnos porque los datos los números no dan, el Banco República no pone línea de crédito, porque hubo seca, porque esto, porque no hubo líneas, porque no trabajó? No, si la cosa anda bien, alegrémonos porque al país le va a ir mejor, porque la seguridad no es solamente para nosotros, también es una foto que se presenta al mundo de cómo es este país, qué datos tiene. Y para el mundo, los datos en inseguridad, cosas que en la región no pasan, vienen bajando en Uruguay. ¿Hay algún análisis de por qué han subido los homicidios puntualmente en el último trimestre? A ver, nosotros llevamos los datos de homicidios día a día y en el mes se va haciendo los porcentajes. Ha sido puntual de 2 meses con 1 homicidio y 2 homicidios. No es tan explicable una tendencia, quizás el mes que viene sea negativo, o sea que haya menos homicidios que el año pasado. Esa es un poco la tendencia que se está marcando, al igual que las rapiñas y los hurtos. A veces que se dan un hecho concentrado en algún barrio porque se puso más picante, porque hubo una serie. Por allí se analizó en algún momento, es como una eventualidad, y por ahí es lo que está pasando, sobre todo pensando exclusivamente en el porcentaje de homicidios que responden a ajustes de cuentas, ¿no? Que siguen siendo homicidios igual, pero a la hora de estudiar las causas está bueno saber. ¿Alguna vez se esbozó la teoría de que cuanto más presencia policial, interrumpiendo en las tierras del narco, era posible que empezaran a surgir, por nerviosismo natural, una lucha más encarnizada? Pero uno la visualizaba contra la policía, no entre ellos. A ver, ¿que hay más presencia? Hay más presencia. Pero también lo que no dice Carrera, que yo creo que lo debemos de decir, porque para analizar todo el espectro. En el 2019 no había pandemia y era el Frente Amplio. Y hubo un trimestre también, con todos los delitos. ¿Qué pasó con el homicidio en el trimestre del 2019? Hubo 275 homicidios. ¿Cómo hacemos para analizar los... Perdón que estoy diciendo mal. No, hubo 102 homicidios contra 81. O sea, en este trimestre, por más que subimos 3 con respecto al 20, 3 homicidios que nos duelen mucho, porque los queremos seguir bajando, hubo 21 homicidios menos que en 3 meses del año 2019. Pero yo le propongo analizarnos contra lo mejor de nosotros, contra nuestros mejores números, ¿no? No contra los peores. Entonces, ¿por qué subieron en este último trimestre? Hay una presencia policial, hay luchas de banda de narcotráfico, hay peleas entre ellos por territorio, lo hay. A ver, si uno, yo tengo 47 años, los de acá más o menos todos tenemos la misma edad, menos vos, Victoria, por supuesto, son mucho más. Estela y yo 21 cumplimos. En nuestra época de jóvenes las cosas se arreglaban a piñazos probablemente. Un problema vecinal o un problema de un lío que había. Hoy por hoy el paso al arma es mucho más sencillo, mucho más rápido y la muerte es algo que se ha tornado en algunos lugares mucho más normal de lo que nosotros creemos. Y bueno, y es un tema a trabajar, pero no solamente a trabajar como un tema de seguridad. No, por eso mismo. Es un tema a trabajar por un tema del valor de la vida. Es cultural. Porque nosotros nos vamos a hacer un chequeo médico, a ver cómo estamos, un electrocardiograma, vamos a ver si tenemos colesterol para vivir 30 años más. Y después se muere un guricito de 16 años porque estaba en una rapiña, porque estaba en una boca o por una bala perdida. O por miles de razones que hay. Ahora, nuestra responsabilidad es continuar bajando los homicidios y es lo que nosotros tenemos previsto. O sea, a nosotros no nos gusta que haya 3 homicidios más. Nos gustaría que haya 3 homicidios menos y que continúe a la baja. Y esperemos que en el trimestre que viene volver a la tendencia hacia abajo. Bien. Pero la transparencia también está que si hay 3 más, decirlo. No esperar, como pasaba, un año, año y pico, hasta que, bueno, en algún momento se daban las cifras del año entero. No, se las queremos dar para que la gente sepa en qué rumbo. Porque esto es un rumbo. A donde estamos donde queremos estar.
No. Ah, bueno, eso es importante. O sea, Para nada. Esto de estar contentos con las cifras, No. está Lo lejos de ser importante de la cifra un es... posicionamiento exitista. Para nada. Bien. Lo importante de la cifra es que te da una orientación hacia dónde vas. Si vas en un camino correcto o en un camino incorrecto. González, permítame abrir el panel. Alejandro. Bueno, primero, aunque resulte obvio, cualquier dato favorable a propósito de la delincuencia, el delito, el crimen en general, siempre tiene que ser visto como algo bueno. Es más, puede ser que en la lógica del distanciamiento político, Santiago, por ahí me quedó una idea, y de pronto equivocada, de que ante el comentario de Victoria vos decías que no todo el mundo se alegra, y después fue muy mencionado el senador Carrera. ¿Vos tenés la convicción de que Carrera preferiría que como dijiste, más viejitas sean golpeadas en la calle o tiradas al piso? Porque me parece que si entramos con esa lógica... Yo no dije eso, ¿no? Lo estoy preguntando. Empecé diciendo que quizás yo lo había entendido mal, por eso. Porque si no, me parece que pierde calidad el debate. Si decimos aquel quiere que haya más delitos, yo quiero que haya menos. Me parece que es algo que queremos todos. Desde esa perspectiva nos paramos. Lo que sí me parece, en todo caso ahora me lo decís Santiago, pero lo que sí me parece interesante, y con relación al número de homicidios, yo sin ser frívolo, con relación a lo que significa siempre que una persona muera, a mí, de verdad, como ciudadano, que un mes haya aumentado 2 muertes, 3 muertes, por supuesto que forma parte de una mala nueva, pero no me parece que sea un insumo informativo como para poder cuestionar una sugerir gestión. que se nos desmadró la cosa. Claro. Habría que esperar, como nos enseñan los que manejan números, tendencias, más datos, para que si en efecto este número sigue subiendo, ahí sí nos debe preocupar. Así que lo que a mí refiere, leyendo la realidad, no lo tomaría como un insumo de la negatividad. Tengo la obligación de decirlo. En ese contexto, creo que fue ayer o antes de ayer, ayúdenme compañeros, hubo un dato acerca de que por primera vez se recuperó una movilidad similar al tiempo prepandémico. ¿Estamos de acuerdo, no? Si fue ayer o antes de ayer, esto significa, Santiago, que hasta ese momento, aunque no hemos recorrido caminos similares a otras naciones, sí, en efecto, la movilidad estaba disminuida. Vos seguramente sos futbolero, como muchos de nosotros, y al fútbol pudimos ir, y en proporción, recién la semana que viene. Y así tanto. Por lo tanto, uno puede suponer que es razonable que cierto nivel de delitos de alguna manera esté dialogando con el menor grado de movilidad. Yo siento que cuando abordamos estos temas se parte de 2 paradigmas que para mí son exagerados y por ende equivocados. Uno, que parece que cultiva alguna gente de la oposición y es... los delitos que bajaron por exclusiva obra de la pandemia y la baja de movilidad. Yo entiendo que eso es exagerado, que es poco convincente. Del mismo modo, tengo la obligación, y mucho más estando tú acá, sugerir que la baja de la movilidad y la pandemia no incidió ni siquiera un poquito en la baja de los delitos. Seguramente vamos, como en la mayoría de los casos, por el camino del medio que se va alimentando de nuevas realidades. Me parece que eso es un asunto que al público al menos debería quedarle claro. Déjalo contestar, pues ya fueron creo 2 o 3 preguntas ahí. Sí. 2 cositas. La primera es mirar las redes para ver que hay una enorme cantidad de gente que no está contenta con los datos. Eso número 1. Hay muchísima gente, lamentablemente. Para mí no debería de ponerse nadie molesto porque los datos sean buenos. Y me alegro que vos estés de acuerdo conmigo que los datos buenos lo tendrían que alegrar a todos. No, pero no debería alegrarte porque es obvio que es así. No luce como una novedad. Forma parte de la Constitución. Pero Alejandro, que haya tanto, lo que estoy diciendo, que enorme cantidad de gente le molestan los datos, es una realidad. ¿Qué querés que diga? Que no te voy a mentir, nos conocemos hace mucho. Sí. Entra a las redes, fíjate los datos que publicó el Ministerio, a ver los datos cuáles son. Las redes son un mundo particular, ¿no? Quiero hacer una pequeña aclaración. Ayer Global News, que es donde se basa el exdirector general de Secretaría y actual senador, Charles Carrera, señala que Global News en Uruguay, como el resto del país, hace una recopilación y clasificación de información mediática, de acuerdo al perfil de búsqueda solicitado por nuestros clientes. Y que dice, en negrita y subrayado, no podemos dar fe la veracidad o no de lo publicado en los medios. No es nuestra función. Esos son los datos que maneja Charles Carrera. Entonces, como yo creo que los datos que tenemos que utilizar son los datos que da el observatorio, porque le tenemos que dar fe y credibilidad, y el que venga después tiene que hacer lo mismo, y nosotros darle fe y credibilidad a esos datos, tenemos que tenerlo como una política de Estado. Con respecto a si la pandemia tuvo o no tuvo, esto va a ser sencillo.
Dentro de 3 meses vamos a tener otros números. Y esos números o son buenos o no son buenos. Acá no hay mucho escape. Nosotros no somos enamorados de los números. Lo que nos sirve el número es para ver si estamos haciendo las cosas bien o mal. Si ayer, el año pasado, hubo 10 rapiñas y hoy tuviste 17 rapiñas, bueno, hay algo que está mal. Porque en algún barrio, si en la seccional tal se te escaparon las rapiñas, el jefe de policía de Montevideo va a agarrar con el jefe de zona y va a ajustar la zona. Para eso son los datos, para fijarnos hacia dónde vamos. Y en eso es la tranquilidad de hacia dónde vamos. Es eso. Para nosotros los datos es un insumo que nos da tranquilidad de que estamos en el camino correcto. Pero la pandemia pudo haber incidido en los números, entonces. Irá en tiempo. Para mí, no. Pero es un tema, pero para mí... Y en el caso de los femicidios, ¿por qué lo pregunto? Porque bajaron hasta las denuncias en plena pandemia. Cosa que parecía rara y lógica, porque vos decís, pero al contrario, si pones a compartir el mismo techo mucho rato a perro y gato... Capaz que por eso mismo. Quizás por eso. Pero claro, tenía el gato encima, o el perro encima, entonces por eso no denunciaba. Y ahora aumentaron. Y ahora aumentaron. Sí, sí. En el caso concreto de femicidios y denuncias por femicidio y violencia doméstica, sí influyó la pandemia. Y seguramente sí, pero habrá que ver con el tiempo cuánto influyó para hacer un análisis más profesional al respecto y más a fondo que un trimestre. Fernando. Sí, que la pandemia tiene una incidencia sobre la vida total y sobre todos los indicadores, sobre todo, no debería haber ninguna duda. ¿Cuánto es la incidencia? Será lo que habría que valorar y que se verá con el tiempo. Ahí en el Zócalo dice cuánto influyó la implementación de la LUC en el descenso, ¿no? Lo que estamos viendo en la También pantalla. a la LUC se le atribuye... Y bueno, la LUC, para mí, la LUC tiene 2 o 3 cosas. Tiene varios artículos referidos a la seguridad, tiene como 30 y pico, ¿no? Sí. De los que quieren derogar. Pero hay uno que es la libertad anticipada, que yo creo que eso tiene que haber... limita la libertad anticipada, que eso tiene que haber incidido en los delitos, porque delincuente que sale, la tasa de reincidencia no sé en cuánto está ahora, pero son altísimas. Delincuente que sale vuelve a delinquir mayoritariamente. El endurecimiento de penas tiene que haber influido para algunos delitos. Y el respaldo a la policía en términos generales, que hay varios artículos. Supongo que una policía más empoderada, digamos, y más segura tiene que haber sido. O sea, respondiendo a lo que dice cuánto influyó la implementación de la LUC en este descenso, sin duda que tiene que haber influido. Entre otras, por estos indicadores que mencionaba. La pandemia tiene que haber influido también, porque la pandemia, acá vinieron, no sé, pero 1 millón de turistas menos, o 2 millones de turistas menos, que no vinieron en 2020 y 2021, las fronteras están cerradas, prácticamente no vinieron. Objetivos, hay mucho menos objetivo gente. menor se redujo, claro, y para viajó mucho menos gente, quiere decir que viajar, quedaron mucho menos casas solas o menos casas más desguarecidas, tiene que haber incidido. Creo que los 2 elementos... estará en el Ministerio del Interior la posibilidad de continuar con esta tendencia, que todo este periodo de repente de baja movilidad, que lo puede haber ayudado a aplicar las otras normas, mantenerlas aún con una movilidad total. Mantener los buenos resultados con una movilidad total. Porque ahí es donde va a aparecer exclusivamente el análisis de la gestión. Yo quería decir una cosita con respecto a Charles Carrera, porque entre el material que nos pasó la producción para leer un poco, había unas declaraciones de Charles Carrera en las que ponía especial hincapié en la cédula, en el pedido de cédula. No, porque cédula se pudo pedir siempre. Entonces ahora que digan que se puede pedir la cédula, la verdad que me parece... La discusión no debe tener elementos más significativos para hablar que de la cédula. Además, Charles Carrera fue 7 años director del ministerio. En lo peor del ministerio, en lo peor de la delincuencia. Es decir, ¿cuál es la credencial hoy de Charles Carrera para hacer críticas con respecto al comportamiento de la seguridad? La verdad, es responsable de un fracaso absoluto en seguridad, pero directo responsable. Que además entró al Senado por la ventana, pero eso es otra cosa. Alguien más. Alfredo. Yo celebro si la seguridad mejora. Le importa 3 pepinos quien gobierne. O sea que esa cuestión de que hay algunos infradotados, que yo creo que son pocos, que se entristecen porque bajen, es decir, yo con esa gente ni a la esquina. Vote a quien vote, para empezar. Ahora, tampoco vamos a cacarear por algo que es cortito así, ¿no? Porque me están cacareando. Ojalá la tendencia dentro de 6 meses vengas acá y te tenga que aplaudir de pie porque bajaron los delitos. Ojalá, lo digo públicamente, no tengo ningún empacho en hacerlo.
pero no, es una tendencia que disminuye por ahora poquito. Eso por un lado. Por otro lado, el observatorio lo cuestionaban, que fue hecho durante la administración del Frente Amplio, ¿tá? Lo cuestionaba siempre la oposición y se basaban en Fundapro. ¿Se acuerdan que era la que decía, no, las cifras son correctas? Yo creo que el observatorio sirve y sirve. Y si usted lo está manejando con la misma gente y con el mismo criterio que era antes, hay que creerlo. Como yo antes lo defendía, lo defiendo también ahora. Así que esa cuestión de que el observatorio no es equivocado. No, el observatorio funcionó bien antes y funciona bien ahora. O sea que la cifra del observatorio... Bueno, quien se fue del observatorio por cuestionar la metodología fue Paternain. Sí, sí, ¿no? se fue, pero quedó el que está ahora y el que estaba antes. ¿Está? Bien. Lo que nosotros criticábamos no eran los datos, eran cada cuánto daban. Pero siempre usaban Fundapro, no sé cuánto, que no son correctos porque tienen más cifras. Se usó mucho el tema seguridad, vámonos a no chuparnos el dedo, en campaña política. Lo que me parece que es equivocado, honestamente, es de que ahora se esté usando el tema seguridad por parte del ministerio para defender la LUC. Porque es una campaña política, es decir, no me gusta que salga el ministro a decir, cuando hablan del niño del gurí que mataron de 14 años, y bueno, no hay otras noticias, entonces me hace acordar a lo mismo que decían antes los gobernantes. Yo creo que el ministerio político, el ministerio que es el de Interior, tiene que estar por encima de la cuestión político-partidaria específicamente. Entonces, no me hagan política en cuestiones menores porque no está bien. Y ojalá, insisto, ojalá la seguridad mejore, por el bien de todos. Con respecto a la movilidad, una cosita chiquita. Sí. Porque acá podemos confundir, y yo puedo estar de acuerdo con ustedes que había menos gente. El tema es qué tipo de delitos se cometieron habiendo menos gente. ¿Hay menos cruceristas? Sí, no van a robar el crucerista. Le van a robar la planta de la maceta de la señora que está en la casa cuarentenada. Si nosotros creemos de verdad, como sociedad, que un delincuente se quedó en la casa esperando que venga a hacerle el hisopado en cuarentena, entonces le vamos a ahorrar de acá a Etiopía todos los días de nuestra vida y no vamos a entender lo que pasa. Vamos a seguir esperando que venga de Júpiter alguien a solucionar. No. Robaron. ¿Qué robaron? Y lo que había para robar. En el barrio rastrillaban la cuerda de la ropa, el kiosquero, el que repartía el bizcocho. ¿Cómo? Eso mucho no se denuncia. No, el tema de la denuncia siempre es parecida. Pero más gente son más oportunidades. Más gente son más oportunidades. Pero, a ver, yo no estoy diciendo que no. Bueno. Yo no estoy diciendo que no. Pero la gente tiene que seguir bancando su consumo, tiene que seguir bancando su no trabajo, tiene que seguir bancando su vida por fuera de la ley. Que es un drama que nos tenemos que ocupar como país para tratar de empezar a rescatar una generación. Pero el que vive de eso, lamentablemente, va a robar cables de cobre, como han robado cables de cobre, que hemos puesto un artículo, porque para de alguna manera frenarlos, han robado de todo el Estado los aparatos, los motores de los aire acondicionados. Entonces, ¿a un crucerista norteamericano le robaron $20.000 o 2 Rolex? No, robaron el aire acondicionado de la escuela de la calle tal, para no poner ningún barrio. ¿Eso es un robo? Sí. ¿Caen presos? Sí. Por lo cual la persona siguió robando en lo que podía robar. ¿Y qué hizo la policía? Los agarró. Al mismo que hubiese robado, otra cosa. El oportunista debe bajar con la reducción de la movilidad. El oportunista, el que no se dedica a eso... Se transforman. Porque tienen que vivir de algo. Muchos se han reciclado incluso para lo que es ahora el ciberdelito, ¿no? Que lo conversamos ayer y seguramente es uno de los grandes desafíos que tiene la cartera. Pero a ver, Pablo. El Rapiñero, el que hace hurto no se convirtió en ciberdelito seguro. Bueno, no todos, obviamente que no. Ahora bien, vamos a entendernos. Ahora yo escuchaba a Alfredo muy atentamente, como siempre, que decía que bajar un poquito los delitos. Yo recuerdo una promesa de Vázquez de que iban a bajar un 30% las rapiñas en el 2014. En el 2018 no solo no bajaron, sino subieron un 40%. Entonces, digo, si subiese 40% y ahora estamos bajando, comparado con el año pasado y comparado con el 2019, el poquito mucho es un tema subjetivo más tirando para otro lado. Pero bueno, esa es otra discusión. Vos ahora el cargo, ¿no? No, esa es otra discusión, pero ese poquito me parece que no es tan poquito, pero no importa eso. Ahora bien, es claro que la oposición, y en este caso el senador Carreras, como lo ha hecho siempre,
va a buscarle siempre algún numerillo para decir que esto no fue así. Comparto con lo que decía Fernando. No hay credibilidad para opinar cuando se ocupó un cargo y la verdad fue desastroso. Entonces, ¿qué credibilidad me da a mí para poder dar una opinión en materia de seguridad cuando la verdad incumplí con mi función? No quiere decir que sea una mala o buena persona, no lo juzgo, pero su accionar no fue bueno. Eso está fuera de discusión. ¿Verdad? O cuando se dice porque por efecto de la pandemia y demás, y era lo que hablaba hoy Santiago. ¿Alguien cree acá que los rapiñeros o los que se dedican a los hurtos les daban un subsidio en el BPS durante la pandemia porque no podía salir a rapiñar? O los que hacían algún tipo de hurto. ¿Alguien cree eso en serio? Que se quedaban en sus casas porque como no había movilidad no había gente para poder... Por favor, pero es una explicación que se desarma, no resiste el mínimo análisis. Como no resiste el mínimo análisis, estos números que se acaban de presentar, que indican claramente que a quien le guste y a quien no, hubo un descenso en los dos delitos fundamentales que le preocupa a la sociedad, que son la rapiña y el hurto, porque los homicidios se dan por otras causales. Algunos se dan por rapiña, pero son los menos. Se dan por otras causales que no viene al caso de la discusión. ¿Va? Entonces... Antes era peligroso, ahora no. No, siempre fue peligroso, pero por lo menos bajaron. Pero ahora, no estoy de acuerdo con eso que dicen, y escuché por acá, que todos nos deberíamos de alegrar, porque hay mucha gente que no se alegra. Los penalistas tienen menos clientes. No, ¿qué penalista? Acá hay muchísima gente que no se alegra. Política. Por política. Cuando peor, mejor. Y cuando uno ese es el verso que repiten permanentemente. No me embrome con eso. Claramente. ¿Cuál es el verso? Claramente. Ay, que cuanto peor mejor, cuanto peor. Lo he escuchado hasta el cansancio. Cuando no tienen argumentos usan. Lo que pasa es que quieren cuanto peor mejor. Mentira. No hay nadie que quiera cuanto peor mejor, porque cuanto peor te perjudica a vos mismo. No seas nabo. Es una mentira. No seas nabo, never. Es mentira y lo vas a seguir escuchando. De mi boca lo vas a seguir escuchando. ¿Cómo ganas una elección? Criticando la Vamos a hacer una Metelo pausa preso. y lo seguimos después de la tanda. Metelo preso. Les recuerdo, bájamelo.